Bueno, lo hemos llamado el ministerio mesiánico del Señor. Está muy largo el título, ¿no? El ministerio mesiánico del Señor Jesús. Hemos visto 3 puntos, ahorita los voy a mencionar. Mira, obviamente el Señor espera que estudiemos la Biblia, que la leamos. ¿Y cuál es el fin de estudiar y leer la Biblia y conocerla? Pues básicamente es conocer más a Dios, conocer su voluntad básicamente, ¿no? Pero a veces siento yo, si estoy equivocado pues ignoren mi comentario, a veces nosotros oímos ya tanto hablar de Jesús, hablar de Dios, sus atributos, que la santidad, que la hermosura de Cristo, que los inconversos van a ir al infierno, pero nosotros ya no tenemos condenación, y ya oímos tanto que, ok, sí. Ya no nos asombramos, ya no, wow, es cierto. No, ya caemos en cierta apatía, cierta frialdad. No, es como cuando, no sé, tu hijo te dice que te quiere, y ya a las 20 ya, sí está bien, ya sé que me quieres, ya no te causa tanta alegría, ¿verdad? Sí, caemos en eso, ya no nos asombramos, ¿verdad? Pero otro de los propósitos de leer la Biblia y estudiarla, y ahorita en los 2 primeros cantos que Tony cantó, mencionó unas frasecitas, ¿no? La hermosura, mencionó 2 veces la hermosura de Cristo y la hermosura de Dios. Entonces, parte de estudiar la Biblia es que te enamores de Cristo. ¿Listo? ¿Cómo? Sí, yo sé que aquí nuestra cultura machista, México, puede sonar raro. ¿Quieres que me enamore? Sí, que te enamores de Cristo. La idea es que caigamos en un punto de reconocer y poder ver ahora sí con los ojos del discernimiento y decir, wow, qué hermoso es Cristo. Ese es el punto también de leer la Biblia, no nada más tener conocimientos o datos teológicos fríos, ¿no? Sí, estuvieron tantos años los israelitas esclavizados en Egipto y anduvieron alrededor de 40 años, sí, tienes datos, pero ¿y eso dónde te lleva? ¿Me explico? Entonces, parte de esto es también que te enamores. Y este pasaje tiene ese toque especial. Ojalá yo logre predicarlo de tal manera que la Escritura obre y todos nosotros salgamos el día de hoy, wow, qué bello es Cristo. Ojalá, ¿no? A mí se me da más, como que acá solo saben que cada predicador tiene su estilo, a mí se me dan los pasajes exhortativos, ¿no? O que hablan de la santificación. Pero cuando hablan así de carácter es más complicado, ¿no? Porque es difícil dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, vamos a iniciar así del principio, el contexto. Hay 4 evangelios. Yo batallé mucho cuando llegué a Cristo para entender por qué hay 4 evangelios. Y luego la Biblia le pone ahí, Evangelio según Mateo. Y dije, ¿por qué le ponen según? Me hacen dudar, le decía yo al que me discipulaba, pero yo estaba muy nuevo. Entonces, ¿por qué hay 4 evangelios? Bueno, vamos a suponer que hay un accidente en un crucero, ¿sí? Y hay 4 espectadores, pero en cada uno en diferente esquina. Los 4 van a ver lo mismo, pero de diferente ángulo. Entonces, si tú escuchas a los 4 testigos, te formas un panorama completo de cómo pasó el accidente. Bueno, los evangelios es algo similar. Cada escritor, autor del evangelio, te da un dato específico desde su perspectiva. Y eso es bueno leerlo los 4, ¿verdad? Para tener una armonía, digamos. Bueno, Mateo es de los más precisos. Mateo, cada uno se enfoca a cierto público y quiere resaltar, dentro de todo quiere resaltar algo, ¿sí? Mateo, su audiencia es judía y se enfoca mucho en resaltar la realeza del rey de Jesús y su carácter mesiánico, ¿sí? Ay, síganme en ese hilo. Y es alguien que usa menos versículos para decir algo, es más sistemático y es más ordenado, que a pesar de Lucas, que es médico. Y es el único evangelio que menciona a la iglesia. Fíjate qué interesante. Entonces, acuérdate que en Mateo 5 en adelante se empieza el famoso Sermón del Monte, muy grande. Y ahí en el Sermón del Monte, con toda la enseñanza que hizo Jesús, que va desde el capítulo 5 hasta el 10, creo, da un montón de enseñanza, pero en todo lo que sucede ahí, todo es para... Mateo lo acomoda de tal manera que es para reafirmarte que Él es el Mesías, Él es el Mesías, Él es el Mesías. Cada una de las cosas que hace o enseña, o milagros, es para reafirmar
y te está indicando Mateo, mira, Jesús es el Mesías, ¿sí? Mesías que tiene poder para sanar enfermedades, el Mesías que tiene poder para controlar la naturaleza, el Mesías que controla los demonios, los expulsa, ¿sí? El Mesías que tiene el poder para perdonar y cosas así. El Mesías que está por encima de las tradiciones, el que está por encima del sábado, que puede resucitar. Todo eso lo manejan en sus capítulos. Pero en el capítulo 10 en adelante inicia otro segundo sermón y se empieza a enfocar más en sus apóstoles, en sus discípulos, y empieza a haber un antagonismo de la élite religiosa contra Jesús. Empieza a haber ya un rechazo muy marcado, tremendo. Ahorita te voy a enseñar para que veas, para que te des una idea. Entonces, lo que quiero que veamos en este pasaje es la sencillez de este Mesías, la sencillez. Cómo este Mesías tiene la aprobación divina del Padre. No sé cómo aquí un unitario, un apostólico puede explicar este pasaje. Tercer punto, la mansedumbre del Señor. Yo sé que son palabras que ya las has oído, pero vamos a analizarlas desde el carácter de Cristo. Entonces, vámonos directamente a Mateo 12, 15 en adelante, para que veas. Fíjate cómo dice, la sencillez del Señor Jesús. Y comienza, dice Mateo, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Espérate, sabiendo esto, ¿de qué está hablando? Sabiendo esto me está conectando a lo anterior, sí, me conecta a los pasajes anteriores. ¿A cuál sería? A este específicamente. Mateo 12, 14. ¿De dónde viene esto? Vámonos a Mateo 12, 1, 8. Así rapidito para leerlo, no quiero perder mucho tiempo porque traigo mucha información. Mateo 12, del 1 al... 1 al 8. Fíjate lo que dice. Así rapidito. Estoy en Hechos. Como les puede leer, decir alguien que lo lea, por favor. Bueno, dice, por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembrados en el día de reposo. El día de reposo es sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas para comer. Cuando los fariseos, o sea, la élite religiosa, lo vieron, como lo vimos en la mañana, ¿no? De murmurar, y dijeron, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y él les contesta, es decir, hey, están comiendo en sábado. O sea, ¿qué no entiendes? Casi le dicen. Con esa autoridad, con esa arrogancia, confrontan a Jesús y Jesús les contesta, ¿no han leído? Que digas, vámonos a la sana doctrina, vámonos a la escritura, a la interpretación correcta, es lo que está diciendo Jesús. ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Que entraron a la casa de Dios, así sea el tabernáculo, y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. O sea, si recuerdas el pasaje, donde iban persiguiendo a David y tenía que comer, y le dice a los sacerdotes, pues tenemos los panes de ayer, cómetelos. Pues se los comieron, no pasa nada. ¿Sí? Y se lo comieron. Dice, o no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo estando sin culpa. Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí, se refiere al mismo. Pero si ustedes hubieran sabido, o sea, le está diciendo, son unos ignorantes, no comprenden las escrituras, es lo que les está diciendo. Si hubieran ustedes sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, está citando algo del Antiguo Testamento, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es el Señor del día, es el dueño. O sea, el día del reposo es por Él, y lo quieren esclavizar, quieren voltearlo, ¿me explico? Entonces, ten eso en mente, cómo ellos con su hipócrita religiosidad quieren censurar algo que es normal. Que ellos, las reglas que habían dicho es que si cuesta trabajo comerlo, es ilegal. No pueden hacer eso el sábado, porque dice Dios que es trabajo, pero no se refería a eso el Señor. Es más, llegaron al punto extremo de que si iban a comer un huevo y la gallina puso el huevo en sábado, mátala, porque ¿cómo puso el huevo en sábado? O sea, a ese extremo llegaban, eran absurdos estos judíos, pero bueno.
Y sigue, Mateo mete otro pasaje para que te des cuenta cómo empezaba el antagonismo de esta élite religiosa contra Cristo. Y dice, pasando por ahí, entró a la sinagoga de ellos, los fariseos. Y ahí estaba un hombre que tenía una mano seca, había un discapacitado. Y para poder acusar a Jesús, le preguntaron, fíjate, ¿no? O sea, vieron la situación, ahí viene Jesús, aquí está este discapacitado, vamos a preguntarle, a ver si puede sanarlo, a ver si es legal, ¿no? Con toda la intención equivocada, ¿no? Le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dice ni sí ni no. Él le respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes, fíjate, los involucra, que tenga una sola oveja y si esta se le cae en un hoyo en el día del reposo, no le echa la mano y la saca? Claro, ellos se preocupaban mucho por sus animalitos, pero les valía gorro a este hombre, ¿verdad? Dice, pues cuanto más vale un hombre que tenga una oveja que una oveja, por tanto es lícito hacer el bien en el día del reposo. O sea, les pegó una cachetada a otro, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Delante de ellos en su sinagoga, hace un milagro y lo sana. Y ellos, en vez de quedar, wow, sanó, es un milagro, tiene que ser el Mesías, en vez de verlo de esa manera, ¿qué hacen? Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. O sea, como hizo un milagro el sábado, no me importa que sea el Mesías, pero lo hizo el sábado, hay que matarlo. O sea, qué absurdo, ¿sí? Por eso Mateo empieza, sabiendo esto Jesús, que lo iban a matar. ¿Cómo supo él que lo iban a matar? Ahí está mostrando en esa palabrita, Mateo te está mostrando un atributo de deidad. ¿Cuál será ese? Omnisciencia. O sea, Jesús, sin que le dijeran, Dios, estos planean matarlo. ¿Y qué hace? Se apartó de allí. ¿Te fijas el tamaño del antagonismo? Solo por guardar el sábado, por no guardar el sábado como ellos querían. ¿Qué te enseña eso? Es que los judíos eran bien malos. No, se llama perversidad humana. Así es todo ser humano inconverso. Todo. Solamente hay que esperar que la situación sea propicia para que salga ese verdadero aborrecimiento contra el verdadero Cristo. Todos son así. Eso te debe asustar. La perversidad humana y el odio de los inconversos por el verdadero Mesías estoy hablando. No estoy hablando del Cristo católico, que eso es falso, el Cristo adventista, el Cristo apostólico. No. Esos son falsos. Yo estoy hablando de este que está aquí revelado, no distorsionado como lo hacen ellos, ¿sí? Y cuando dice se apartó de ahí, no es que sea un cobarde el Señor, es para que veas el carácter de Él, ¿sí? Es sencillo. Él no iba a buscar una confrontación, ya les demostró, no se va a quedar a discutir tontamente con ellos. ¿Sabes que tengo un trabajo que hacer? Tengo un ministerio que mi padre me dio, voy a ir a hacerlo, en lugar de empezar a contender por cosas que no tienen importancia. ¿Ves la sencillez de Él? A eso me refiero, ¿verdad? Él iba prácticamente, su ministerio es ir de poblado en poblado, enseñando y sanando. ¿Y qué pasaba? Era aceptado por unos y rechazado por muchos, y odiado por la élite religiosa. ¿Ves su sencillez? Él, ni modo, él venía a una misión, a obedecer lo que el Padre le había mandado. Si él era rechazado, querido, odiado o seguido nada más por intereses vanos, él hacía su trabajo. Eso es sencillez, ¿verdad? El tremendo contraste. Por ejemplo, los judíos religiosos de ese tiempo eran sumamente escrupulosos con las reglas, como lo vimos ahorita. Aplicaban e interpretaban mal las escrituras. Tenían mala doctrina, pues, para que veas. Eran injustos en sus juicios. No tenían compasión, pero sí buscaban prestigio y popularidad. Los primeros puestos para ser vistos. Hacían oraciones de pie y largas, con adornadas con muchos versículos bien bonitos, para que lo viera la gente y dijera, wow, qué espiritual. En cambio el Señor era todo lo contrario. Él tiene una sencillez hermosa. Es lo que quiero que llegues a comprender en este primer punto. Él en su carácter tenía una sencillez hermosa. Él no buscaba prestigio ni popularidad. Él no buscaba ser famoso.
aunque lo llegó a hacer, ¿verdad? Es más, mucha gente lo seguía, aunque por falsos motivos, por conveniencia, muchos, la mayoría, ¿verdad? Por eso despertaba la envidia de sus enemigos. Él sí tenía la sana doctrina e impresionaba con sus enseñanzas porque lo hacía con la autoridad de la verdad, ¿verdad? Y cuando dice, se apartó de ahí y mucha gente le seguía, y dice, y sanó a todos. ¿Quiénes son todos? Los que lo seguían nada más. Se refiere a ese contexto. Él sanó a todos los que en ese momento lo seguían. Puedes ver la sencillez y la compasión de él. O sea, él se daba el tiempo para sanarlos aún, que sabían que esos, la mayoría venían por el motivo ese nomás de obtener un beneficio. Sáname mi dolor, sáname mi enfermedad. Y luego ya se iban. Él aún tenía tiempo para detenerse y hacer eso, como lo hizo cuando lavó los pies de los discípulos, que estaba Judas y sabía que lo iba a traicionar. También te lavo los pies a ti. Eso es sencillez. Otro de nosotros no lo hubiéramos hecho. ¿Te acuerdas cuando sanó a los 10 leprosos? Y dice, ve para allá con el sacerdote del templo para que te declares sano. Y ahí van los 10. Y en eso uno, que no era judío, era samaritano, se regresa y le da la gloria a Cristo. ¿Te ves? Nada más uno. Y no era judío, qué tremendo, ¿no? Así es. Los milagros de sanidad demostraban su poder divino, pero también la sencillez de su corazón, porque se compadecía del sufrimiento humano, como dijimos, aún a pesar de que era por puro interés mundano a nuestras personas, la mayoría, ¿no? Entonces, recuerda que en Israel su cultura, su entendimiento de las escrituras era de que si había un discapacitado, alguien pobre, un indigente, una viuda, alguien abandonado, alguien que no tuvo papás, huérfano, en fin, eran vistos como, bueno, es que son malditos por Dios, no son bendecidos, algún pecado tienen ellos o sus padres y lo están pagando ahora, por eso están en esa situación. Entonces eran rechazados, así los veían, elite religiosa. Entonces veían a un leproso, a alguien con una discapacidad, algo tienes guardado, algún pecado debes de tener, como los amigos de Job le dijeron a él, ¿te acuerdas? Por algo estás en esa situación, no te creas tan justo. Era una distorsión de las escrituras, porque no es así en realidad, ¿no? Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús sí las buscaba a él. ¿Por qué? Por su sencillez. Él siempre tuvo tiempo para acercarse con esas personas, ¿verdad? Entonces, Jesús se iba de pueblo en pueblo, sanaba a todos los que iban con él, pero hacía algo bien extraño. Y les encargaba, dice el versículo 16. Les encargaba rigurosamente, ¿sí? O sea, él era serio cuando le decía a Jesús, que no lo descubrieran. Y luego Mateo te dice, para que se cumpliera la profecía de Isaías. O sea, Jesús les dice, hey, no digan que yo los sané, no digan que ando haciendo milagros, tranquilos, quédense ahí, por la sencillez. Él no buscaba ser un popular. Aunque en esto, si tú lees libros de comentarios, los teólogos ahí no se ponen de acuerdo, la verdad. Unos opinan una cosa y otros otra. Y no es así relevante en el sentido de que vas a perder la fe o la salvación, para nada. ¿Cuál de las opiniones te des? Te voy a dar la opinión que yo llegué, después de leer a varios, lo que yo pienso que es lo correcto. Dice que Jesús le pedía a los que sanaban que no divulgaran eso que él les había hecho. Y Mateo te dice que es para que se cumpla la profecía de Isaías. Y si lees la profecía de Isaías, ¿de qué trata? Pues es una reafirmación del Mesías. Y si Mateo agarra esa profecía que habla del Mesías y la relaciona con Cristo, ¿qué te está queriendo decir? Pues Mateo te está diciendo, esa profecía del Mesías es Cristo, así de fácil. Entonces Cristo, ¿qué es lo que quería hacer? Que la gente no lo viera como un sanador, como esas campañas de milagros. No, ven para acá, vamos a hacer explosión de milagros. No, él no quería que lo vieran de esa manera. Otros lo veían como el futuro Mesías, el concepto equivocado de ese Mesías liberador, un tipo rey David, montado en su caballo blanco, con una espadota que iba a derrumbar al imperio romano. Él no quería eso. O como Saúl, ¿no? Grande, guapo. No, él no quería que lo vieran de esa manera, ¿verdad?
que no cayeran en un fanatismo por la sanidad que hacían. No. Él deseaba que en su primera venida fuera visto como alguien que traía el ministerio de redención. ¿Sí? Hay personas que el día de hoy no entienden eso así como el ministerio del Señor, que Él vino de una manera tan sencilla que buscaba mantener un perfil bajo dentro de lo que se entiende, y el día de hoy es al revés, ¿no? Hay muchas personas en el ámbito cristiano que les interesa todo lo contrario, ser populares, ser vistos, ser famosos, ¿verdad? No sé si tenga que ver, pero me acordé, hace tiempo fui a unas conferencias allá en Estados Unidos, a Los Ángeles, y llegó Paul Washer, que a muchos nos agrada, que es un gran predicador, y llegó con él Josías Brown, que también ya ahora es cada vez más conocido por los hispanos, y entraron al recinto y un montón de jóvenes, personas fueron allá, hombres y mujeres, y se acercaron para fotos, ¿no? Con Paul Washer, ¿no? Entonces, uno tras otro, ya tenían que empezar a predicar, otro y otro, y yo estaba cerca y los estaba observando, y vi que la cara de uno de ellos empezó así, ya batallaba para sonreír, ¿no? Como, o sea, no puedo juzgar el corazón de ellos, pero digo, ¿por qué los buscan para una foto? Mejor imita su vida, compra sus libros, escucha sus sermones, imita su santidad en vez de una foto. Paul Washer, ¿no? O sea, me firma la Biblia. O sea, Jesús no hizo eso, ¿me explico? No estoy criticando a Paul Washer ni a Josías, todo lo contrario. Critico a esas personas que van tras la popularidad de esas personas que el día de hoy son muy famosas, ¿no? Y hay gente, te digo el contraste, ¿no? Jesús sencillo no buscaba eso, los humanos tendemos a eso. Muy sutilmente en el fondo, el humano no es como Cristo, que busca la sencillez, al contrario, protagonismo. Quiero popularidad. ¿Sí me explico? Jesús no hacía eso. Por eso les encargaba que no lo divulgaran. Ya llegaría el momento cuando todos tendrían que saber en la cruz que sí era el verdadero Mesías. Pero por mientras no divulgues, que mi fama no sea por hacer milagros. No es por eso. No vine a eso. Yo no vine a sanar. Vine al plan de redención, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el punto 2. Este tiene un poco más de carnita, dijeran algunos. La aprobación divina del Señor Jesús, o la aprobación divina del Padre. Mira, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, y a los gentiles anunciará juicio. Esa es la profecía de Isaías, pero con palabras un poquito cambiadas de Mateo. Si tú te vas a Isaías, vas a ver que es 98% igual, no cambian realmente. Le cambio unas palabritas, no hay ningún problema por eso, ¿verdad? Entonces, básicamente Mateo la pone ahí para que tú comprendas, tengas la certeza de que Jesús es el Mesías y es aprobado por Dios, el Padre. ¿Sí? Y vea lo que dice: he aquí mi siervo. Es como si nos quisiera hacer, pongan atención, Él es el siervo, mi siervo. ¿Y quién es el que está hablando? Dios el Padre. Jesús es mi siervo. Por eso te digo, un unitario, ¿cómo puede explicar eso? Un apostólico, ¿cómo puede explicar eso si no creen las tres personas de la Trinidad? Pero es como dijera, hey, volteo, fíjense en lo que les voy a decir. Este es mi siervo, dice el Padre de Jesús. ¿Me explico? La palabra siervo ahí, en el griego, no es la que se usa para un esclavo, no. La palabra que se usa ahí es para una que se traduce como un hijo, como alguien muy íntimo de la familia, alguien de mucha confianza, como un hijo podría ser. Esa es la palabra casualmente que usó Mateo, ¿verdad? Así que Jesucristo es el siervo supremo, íntimo, llamado por Dios el Padre. Y dice que ha sido escogido por Él mismo. O sea que el Padre escogió a Jesús como su siervo escogido. ¿Para qué lo escogió? No para que viniera a sanar. ¿Para qué lo escogió?
para el plan de redención. Por eso es el Mesías. Eso significa la palabra Mesías, el Salvador, ¿no? En ninguna parte esa de a quien he escogido, en ninguna parte del Nuevo Testamento vas a encontrar esa palabra en el original. Es la única parte, ¿no? Y esa palabra, a quien he escogido, esa palabrita en el segundo renglón, a quien he escogido, se usaba cuando alguien adoptaba a alguien y ya la decisión era irrevocable y entraba parte de la herencia familiar. ¿Me explico? Para que veas cómo el Padre le está dando esa posición exaltada a Cristo. Tú eres mi siervo escogido y tienes una posición exaltada conmigo y eres el heredero de todo. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por eso el punto se llama la aprobación divina del Padre. Hasta el día de hoy los judíos rechazan eso y ellos tienen esa profecía en Isaías. De paso que no acepten el Nuevo Testamento, porque ellos no aceptan nuestro Nuevo Testamento, pero tienen el Antiguo y tienen la profecía de Isaías, y aún así ellos no ven la aprobación del Padre con Cristo. ¡Qué tremendo! Todavía están esperando otro Cristo. ¡Qué tremendo! En cambio nosotros ya nos dijo, aquí mi siervo. ¿Cuál? El de que hace 2000 años vino. Y ellos todavía tienen 2000 años esperando, para que veas el contraste, para que no te acostumbres a oír estas noticias y luego vas a decir, wow, nosotros ya lo sabemos. Y ellos, que son el pueblo escogido, todavía no les cae el 20. Así es, por la gracia de Dios, no porque nosotros somos más inteligentes que ellos, ¿verdad? Es que, imagínate, regresa en la historia como al primer siglo, ¿no? Poquito después que murió Cristo. Hay cuenta, murió en el año 30 y tantos, imagínate por ahí en el año 50 después de Cristo, que te lleguen con esta noticia, te la explican. Entonces tú dices, o sea que aquel que se oyó, ese judío que fue crucificado y que anduvo sanando y anduvo diciendo que era el Mesías y que al tercer día resucitó, así, o sea, es el que profetizó Isaías, ese es. O sea que si es el verdadero Mesías, sí, ese es, imagínate. Así te están dando la noticia, entonces tú se te hace la mandíbula así. ¿En serio? Sí, ese es. Eso es lo que está pasando ahorita. Pero como nosotros ya hemos leído tantas veces este pasaje, hemos leído tanto que Jesús es el Mesías, pues ya no nos asombra tanto, pero era para que dijéramos, wow, qué maravilla, qué maravilla. La otra expresión, aquí, mi amado en quien se agrada mi alma, ¿sí? En Isaías también viene la parte de la profecía, ¿verdad? Esa, mi amado y en quien se agrada mi alma. ¿Cómo podríamos decir que el Padre se agrada en su alma por Cristo? No hay cómo explicarlo, pero es como, por ejemplo, ya es que todos los papás le decimos a nuestro hijo, recoge tu cochinero, arregla tu cuarto, no dejes, le das un montón de indicaciones y normalmente tus hijos no nos hacen caso, ¿verdad? Entonces imagínate un hijo hace todo lo que tú quieres que haga, sin que tú se lo pidas. Y vas a estar bien agradado o complacido, como le dijo Isaías. Imagínate que tu pareja, sin que tú le preguntes, ¿me amas? Tu pareja te lo dice cada rato. Vas a sentir como complacido. Wow, ¿cómo me ama? ¿Sí? Imagínate que tu mejor amigo o amiga te regala eso que tú quieres y que necesitas sin que tú te lo digas. ¿Sí me entiendes? Y vas a estar bien complacido con las tres situaciones. Bueno, Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre y nunca murmuró, nunca se quejó, hizo todo al pie de la letra, perfectamente. El Padre está complacido. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo sé que los ejemplos son muy mundanos, pero es para que aterricemos cómo el Padre puede ver y decir, estoy complacido. Pues claro que está complacido, pues es Dios, dices tú. No, pero es que en realidad Jesús no vino a hacer su voluntad. ¿Sí se entiende eso? Aunque es un Dios y tres personas, cada uno tiene su propio carácter, su propia voluntad, aunque las tres están alineadas. Pero Cristo se sometió a no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso es sencillo y por eso Dios Padre lo aprueba a él. ¿Entiendes? Por eso cuando estaba a punto de ser apresado, que se puso a orar y que sudaba como gotas de sangre, y que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Con peligro de ser tentado, ¿no? Que no se haga mi voluntad, Señor. ¿Verdad?
Así que aquel, o sea Jesús, que fue odiado y sigue siendo odiado y sigue siendo rechazado por el mundo, incluso por su pueblo escogido, los judíos, en realidad es el amado por el Padre y es el que siempre está complacido con el Hijo. Qué tremendo contraste, ¿te fijas? El mundo lo rechaza. A este Jesús estoy hablando, obviamente, ¿no? Porque si tú vas afuera, todo el mundo menciona a Cristo, hasta en sus oraciones o en sus expresiones, ¿no? No, el verdadero. Yo estoy hablando del verdadero, no el falso que ellos creen. Ahora, para que entendamos mejor, mira, ¿te acuerdas en el bautismo de Cristo? Dice que se oyó una voz en los cielos. ¿Quién es esa voz? El Padre. Que decía, este es mi Hijo amado, y en quien me he complacido. ¿Verdad? Es decir, estoy aprobando su ministerio, dice el Padre. Lo estoy aprobando. Básicamente lo que está diciendo, estoy muy complacido. Así que apruebo su ministerio. ¿Verdad? Y luego más adelantito, ¿te acuerdas qué pasó en la transfiguración? Cuando estaba ahí con Pedro, Jacobo y Juan. Dice que mientras aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube, Dios el Padre, diciendo, el que está con ustedes ahí, es mi Hijo amado y yo estoy muy complacido. Es decir, apruebo su ministerio, pero ahora le añado otra palabrita. Óiganlo a Él. ¿A quién? A Él. ¿A cuál es Él? Cristo. ¿Dónde está la palabra de Cristo? Aquí vas a oír a Cristo, no acá lo vas a oír. Todo el que quiera escuchar la voz de Cristo es aquí. ¿Sí? Es decir, todo eso estamos diciendo que Padre aprueba el ministerio mesiánico de Cristo. Es básicamente lo que está diciendo. Hay una expresión ahí que puede causar algunos como desacierto, es pondré mi espíritu sobre él, dice, ¿no? Lo dice la profecía de Isaías y Mateo lo pone. Ya me lo dije yo, pero lo tienes ahí. Me lo borré, no sé dónde lo tengo, pero bueno, lo tienes ahí en tu Biblia en Mateo 12:18. Dice, pondré mi espíritu, está con mayúscula la palabra espíritu, sobre él. Habla del Espíritu Santo sobre Cristo. Y tú te podrás preguntar, ¿de qué se trata esto? Si recuerdas, vete, remóntate al nacimiento de Cristo. Mira, dice que mientras pensaba esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Habla de José, el esposo de María, diciéndole, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado, que estaba embarazada María, en ella es del Espíritu Santo. Es decir, Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso es parte de la profecía de Isaías que estamos citando aquí, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo milagrosamente obró y engendró en María, sin ocupar la intervención de un varón. Después, en el mismo pasaje que vimos ahorita de bautismo, dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía de una forma corporal como una paloma y venía sobre él. ¿Quién es él? Cristo. Y luego te brincas al 17, dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en que estoy muy complacido. Es decir, el Espíritu Santo hacía la presencia ahí para autentificar el ministerio de Cristo por el Padre, pero aparte para capacitarlo para el ministerio terrenal que tenía. Por eso habla Isaías que pondré mi espíritu sobre él. A eso se refiere, desde que fue engendrado hasta la capacitación de su ministerio terrenal, ¿verdad? Ahora, otro punto importante, un poquito escabroso. Tenemos que entender que cuando Jesús fue engendrado humanamente, ahí adquirió una segunda naturaleza, ¿sí? Él tiene una naturaleza divina, siempre la ha tenido, pero al momento de venir a humanarse, como se dice, adquirió una naturaleza humana. Entonces él tuvo siempre, y ahora, a partir de ese tiempo, siempre tendrá dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Qué quiere decir eso? Que como el Señor tenía, la naturaleza divina es perfecta,
no ocupa ayuda en ningún sentido. Pero la humana, aunque era perfecta y sin pecado, tiene sus carencias y sus debilidades. ¿A qué me refiero con eso? Jesús se cansaba. Jesús tenía hambre. Jesús envejecía. Él podía lastimarse. Podía tener tentaciones. Por eso, el Espíritu Santo tuvo que venir en él y ser lleno. ¿Te acuerdas? Poco después de venir el Espíritu Santo fue cuando empezó el periodo de prueba de los 40 días en el desierto, sin tomar alimento ni agua, ¿no? Solamente por el poder del Espíritu Santo pudo hacer eso, ¿no? ¿Se entiende eso? Puede ser complicado para algunos, a lo mejor decir, ¿cómo quedó naturaleza? Sí, pero no crees que se juntaron. Eran juntas pero separadas. Suena como pleonasmo, pero es la verdad. Entonces, así que si el Señor ocupó ayuda especial del Espíritu Santo en su caminar en este mundo caído, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Me explico? Es por eso que el mundo inconverso no puede venir a Dios ni puede obedecer a Dios. Solamente aquellos a quienes se les ha dado el Espíritu Santo. También es un símbolo. Cuando el Espíritu Santo viene a alguien, es ungido en el sentido de exaltación. Acuérdense, en el antaño, en el Antiguo Testamento, si un rey iba a ser puesto como rey, lo ungían con aceite. Es un simbolismo al derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Me explico? Es una exaltación que Dios nos da. Te ungido con el Espíritu Santo. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo porque era el Mesías, el Salvador. Es una manera de exaltarlo, ¿verdad? Y el Señor mismo, al empezar su ministerio, citó la profecía del Antiguo Testamento hablando de eso. Mira, ¿te acuerdas que entró en la sinagoga, agarró la escritura y leyó casualmente ese pasaje? Y dice, el Espíritu del Señor está citando una profecía, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio de los pobres y me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y luego se brinca el 21 y dice, y comencé a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Estaba citando que a él el Espíritu Santo había venido para empezar el ministerio del Evangelio. Por eso todos se asombraron. ¿Quién es el hijo del carpintero? Dijeron. Se asombraron. ¿Cómo es? Se está haciendo pasar por el Mesías. Es el inicio apenas, ¿verdad? Continuemos con lo del Mateo 12, 18 que tenemos. Dice la frase, a los gentiles anunciará juicio. Otras traducciones también ustedes tienen naciones en lugar de gentiles. Se refiere, ambas traducciones son correctas y la expresión es correcta. ¿Te acuerdas que te dije? Ya mencionamos que hay mucha oposición cada vez de la élite religiosa al ministerio de Jesús. Cada vez hay más. Está declarado el orden que ellos tenían. Y resulta que los judíos, para todavía complicar más su situación, ellos no habían entendido que en el Antiguo Testamento Dios ya había revelado que ellos iban a ser como luminarias para las naciones. ¿En qué sentido? El punto era el plan de Dios, usar a Israel para que las naciones gentiles vinieran a Él buscando a Dios, usando el testimonio de los judíos, cuando fue todo lo contrario. Resulta que Dios el Padre les envía el Mesías, el Salvador, para que fuera exaltado, y ellos lo rechazan y lo matan. Así que el plan de Israel fracasó. Es un rotundo fracaso los israelitas, los judíos. Hicieron todo mal, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, la iglesia. Ahora le pasa la estafeta a la iglesia. Entonces, la iglesia somos encargados de ser luz y sal para atraer a las naciones, a los gentiles, hacia Cristo. Por eso tenemos una tremenda responsabilidad el día de hoy nosotros. Porque los judíos fallaron estrepitosamente. A eso se refiere. A los gentiles anunciar el juicio. Y ellos lo leían de la profecía del Antiguo y no entendían. Por eso ellos, cuando Jesús dijo que iba a predicar el Evangelio a los gentiles, cuando Pablo dijo que Dios lo había llamado para tener un ministerio hacia los gentiles nada más, los querían matar. Porque para ellos es una blasfemia que Dios quiere salvar a los paganos. Porque para ellos, según Dios, eran nomás ellos, los elegidos.
Eran los únicos, entonces su celo estaba cegando su entendimiento. No es verdad. Dios tiene escogido en todas las naciones, no nomás judíos. No entendieron las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso Jesús se molestaba con ellos. Por eso Pablo decía, vámonos, a partir de ahora ya no voy a predicar a los judíos, puros gentiles, ¿no? Y lo mataron, terminaron matando a Pablo y a Jesús por predicar la verdad, ¿no? Ok, continuemos para ver el último punto. Entonces Jesús es el siervo especial que se somete a la voluntad del Padre. Es el escogido de Dios para venir a redimir al pueblo. Y es el amado y que agrada y complace el alma del Padre porque se somete y cumple todo lo que hace, ¿verdad? Y es empoderado y capacitado por el Espíritu del Padre y su ministerio es anunciar el Evangelio a todas las naciones. Ese es el verdadero Mesías y es aprobado por el Padre. Último punto, la mansedumbre de Cristo. Todos sabemos que Jesús tiene mansedumbre, pero ¿a qué se refiere? Es un pasaje bien hermoso que lo hemos usado muchas veces, tal vez para otras cosas, pero es correcto. Dice, no contenderá, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Verdad? Entonces aquí Isaías y Mateo evidencian otra característica del Mesías, que es mansedumbre. Como te dije, ellos esperaban a alguien como David, imponente, como Saúl, como Salomón, ¿no? Alguien agresivo. ¿Te acuerdas cuando los que han leído el libro de Jueces, que cada vez que se desviaba, levantaba un caudillo y era tremendo este caudillo? Lo que hacía era un guerrero, agresivo, ¿verdad? Muchos caudillos hubo, muchos se levantaron, ¿verdad? Ellos creían que así iba a ser Jesús, pero fue todo lo contrario. Fue hijo de María, su papá era adoptivo, era un carpintero, era de clase baja, una vez entró en un pollino, ni siquiera en un asno, un pollino, en cambio los otros en un corcel blanco, imponente, ¿sí? Él se vestía de una manera muy sencilla, de hecho no resaltaba entre la gente, ¿sí? No tenía posición ni clase alta, no se relacionaba, así que tiene mucha influencia con la política y la clase de la aristocracia. No se relacionaba con ellos, la verdad. Su lenguaje no era sofisticado, él hablaba de una manera muy sencilla, ¿verdad? No hablaba de revueltas, vamos a hacer esto, de guerra, vamos a salir a las calles. No hablaba de eso. No tenía la presencia de David, de Saúl, de Salomón, del hijo de David, Absalón, que era guapísimo, dice la Biblia. Jesús ni siquiera era eso, no era alguien físicamente bien parecido. Lo dicen las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? No tenía esa agresividad, era todo lo contrario. Este Mesías de la escritura es totalmente diferente al Mesías que ellos creían. Dice que no contenderá. Esa palabra contender es disputar. Vocear es como gritar. Él no iba a andar en las calles levantando, haciendo paros, ¿sí? No iba a andar haciendo esas cosas, manifestaciones. No. Su ministerio era totalmente diferente, lleno de mansedumbre, ¿verdad? No era alguien bullicioso, no alguien que buscara andar confrontando, buscando contiendas. No, nada, absolutamente nada de eso, ¿verdad? Su ministerio era un perfil bajo y sencillo. La gente era la que se encargaba de hacer especulaciones, ¿verdad? A él le interesaba que las personas reconocieran su pecado y se arrepintieran, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que en ese tiempo, todavía el día de hoy, ¿no? Pero en ese tiempo mayormente discapacitados, enfermos, indigentes, abandonados, huérfanos, todos esos eran rechazados por el gobierno, por la sociedad judía y también por la élite religiosa. Increíble, ¿no? ¿Te acuerdas del pasaje del buen samaritano? Pasó el sacerdote, pasó el levita y vieron al herido y pasaron de largo. O sea, mostrando que hay un rechazo sobre esas personas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué enseña este pasaje? ¿Qué enseña en el versículo 20? Dice, la caña cascada no quebrará. ¿Qué es eso? El pábilo que humea no lo apagará. La caña en esos tiempos lo usaban muchas veces como una flauta, ¿sí? Como un instrumento musical. Pero si de repente se astillaba o se quebraba poquito, pues ya el sonido se salía al aire, no servía.
O sea, fíjate la palabra que usé. Ya no servía para nada esa caña. Había que tirarla. Si tú tienes una lámpara y no sale flama en la mecha, más que puro humo, molesta. O sea, el humo te va a molestar. O sea, esa lámpara no sirve. ¿Te fijas la analogía que está usando Cristo aquí? Esa caña rota y esa lámpara que nada más humea no sirven para nada, según nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué dice Cristo? Esa caña no la va a quebrar. Ese palo que humea no lo va a apagar. Básicamente es una metáfora para los que la sociedad, las personas no tienen valor. Dice que Cristo, su ministerio no vino para eso. Es todo lo contrario. Esas personas que son rechazadas por la sociedad, Cristo no las rechaza, es lo que está diciendo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. El Mesías, el Jesús, no los va a desechar. Él los va a consolar, los va a confortar y los va a vendar. Pero hay una cláusula: cuidado con pensar nada más en caridad. Si vienen a Él. Ahí está la condición. Si vienen a Él. ¿Se quiere? El mundo, desde la caída, desde que pecó Adán y Eva, su tendencia del ser humano es ¿qué? Destruir. Esa es la tendencia del ser humano, destruir. Esa es la naturaleza del ser humano. La de Dios, restaurar. ¿Te acuerdas de este pasaje tan hermoso de Jesús? Dice, vengan a mí. Es una orden con tintes de invitación. Vengan a mí. Todos los que están cansados y cargados, ahí está. Ahí está la caña cascada. Ahí está el pábilo que humea. ¿Sí? Dice, vengan a mí y los haré descansar de esa situación que estás viviendo. Ven a mí. Pero, ¿qué dice? Toma mi yugo. Ahí está la condición. Pero no quieren venir. Por eso mucha gente seguía a Cristo para quitarse la carga de su enfermedad, de su aflicción. Pero cuando empezó a hablar del reino, todos se regresaron y quedaron los 12 discípulos. Le dice, ¿dónde están los demás? ¿Y ustedes por qué no se van? ¿A dónde iremos? Le dice Pedro. Los otros se fueron, ¿por qué? Porque nomás iban por el interés. Te digas, no quisieron tomar el yugo. No quieren. Dice, sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ahí está el punto que estamos viendo. Manso y humilde de corazón. Y entonces se hallarán descanso para los almas. Pero no quieren tomar el yugo de las personas. Vienen por los beneficios. Tengo un problema, vengo a Cristo. Me lo resuelve, pero ya me voy otra vez al mundo. Eso no es así, ¿verdad? En Isaías había profetizado de un famoso reposo. Aquel reposo, den reposo al cansado. Ahí está, la caña cascada, el pábilo que humea. Y dice, y aquí hay descanso. ¿Pero qué dice? No quieren escuchar. ¿Por qué no está llena esta iglesia aquí? Si hay tantas cañas cascadas, tanto pábilo que humea allá afuera, pero no quieren venir. No quieren tomar el yugo, no quieren seguir a Cristo. Pero ahí está Cristo, lleno de amor, con toda la mansedumbre posible, pero no, es mucho trabajo. Estoy muy como la parábola de los que lo invitaron a la boda, ¿no? Y pusieron puros pretextos para no poder ir a la boda del Cordero, la boda de Jesús, no podían venir. Acabo de comprar una yunta de bueyes, voy a probarla. ¿Y cómo la compraste sin probarla? Es que me acabo de casar. Pues tráete a tu esposa. Puras excusas. ¿Por qué la gente no está aquí? Por puras excusas. Porque hay cosas más importantes que Cristo. Y si hay cosas más importantes que Cristo, pues estás amolado. Pero ahí está la invitación abierta. Ahí está la mansedumbre de Cristo, pero... ¿verdad? Mira, a veces los cristianos somos arrogantes en el sentido de que, no voy por el otro lado ahora, nos creemos muy especiales y por eso Dios nos salvó. A veces, algunos cristianos, porque yo lo he escuchado. Es más, algunos toman un dicho del mundo que dice, sobre todo familias que han tenido situaciones muy difíciles, dicen, Dios les da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, la usan. Y no es cierto, eso no es cierto. Simbolizando que ellos pues son de una clase, un temple especial, por eso Dios los tiene en esa prueba. No, no es cierto. Mira lo que dice Pablo, para que no nos exaltemos y veamos la mansedumbre de Jesús. Mira, sino que Dios ha escogido lo que, lo necio, wow, para avergonzar a los sabios, ¿sí? Los que se dan de que conocen y entienden muy bien, y que tú que te basas en la Biblia pues eres un pobre. Esos son los sabios. Dice, Dios ha escogido lo débil. Oh, ¿que no dijimos que era lo fuerte?
para avergonzar a los buenos. Dice, y también Dios ha escogido, qué fuerte, lo vil y despreciado del mundo, y lo que no es para anular lo que es. Así que, ¿qué? Nadie se jacta. Nadie de nosotros podemos jactarnos. Nadie. ¿Verdad? Así que tenemos un Mesías que gracias a su mansedumbre se preocupa por lo que el mundo no se preocupa. Esa caña cascada y ese pábilo que humea, él se preocupa. Pero cuidado, no para darles caridad, como muchos piensan. Muchos ponen, no lo voy a llamar ministerio, sino organizaciones civiles para ayudar a esos, pero es caridad solamente. Es al revés, es un ministerio y puedes dar algo de caridad, pero lo importante aquí es la palabra. Eso es lo importante. Nosotros cada 2 años tenemos un servicio de caridad donde traemos dentistas de Estados Unidos que cuestan un montón de dinero y arreglamos gratis. Arreglamos, dijo el otro, ya me estoy ordenando. Arreglan gratis, te digo que se exalta uno, me sale lo soberbio. Donde están una semana y arreglan no sé cuántas personas gratis. ¿Sí? Pero el punto no es hacer caridad. El punto es que esas personas que vienen ahí conozcan a Cristo, para que se salven, no para que vayan al infierno, como dice Brian, con una dentadura bien bonita, porque eso no sirve de nada. ¿Me explico? Entonces muchos se equivocan y enfatizan más la caridad y vamos a bajarle un poquito a la palabra. Eso no da gloria a Dios, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, últimos versículos ya para terminar. Dice 19. No contenderá ni voceará, ni nadie lo oirá en la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no pagará hasta que saque victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles hasta que saque victoria el juicio, y en su nombre esperarán. Es decir, a pesar de tanta oposición por miles de años, y por lo que falta, porque no sé cuándo venga Cristo, hay tanto odio, tanto rechazo y aborrecimiento contra el verdadero Mesías y su iglesia. Aquí el Señor está profetizando que al final Él tiene la victoria. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras, ¿sí? Hasta que saque a victoria el juicio, que es cuando viene su segunda venida. Victoria. Está hecho, está profetizado, aunque por más y más que el mundo rechace este Mesías, ¿verdad? Por eso en su nombre esperarán los gentiles. Es decir, nosotros estamos incluidos ahí. Así que el ministerio mesiánico del Señor Jesús se distingue por su sencillez, por la aprobación divina del Padre y por la mansedumbre del Señor Jesús. Amén.